El Salvador ha realizado una inversión total de aproximadamente de 120 millones de dólares en bitcoins. Se calcula que las ganancias por bitcoin ascienden a más o menos 80 millones de dólares, por lo cual el valor total de esa cartera sería de, si en algún momento del presente cercano o del futuro, algún gobierno en algún país o a escala global deciden confiscar el patrimonio de las personas, todo lo que tengamos en los bancos, todo lo que tengamos en brokers, todo lo que tengamos en bolsa, será fácilmente confiscable. En cambio, todo lo que yo tenga guardado en wallets frías con claves, eso es prácticamente inconfiscable. Ángelo, cuéntanos, ¿qué tal? Hemos visto que Bukele ha estado comprando bitcoins muchísimo últimamente. Cuéntanos, ¿cómo ves ese tema del bitcoin con Bukele? Pues mira, es muy interesante porque realmente El Salvador es el único país del mundo que ha estado desarrollando una estrategia de inversión en Bitcoin y realmente ha sido una estrategia que desde el comienzo ha sido muy, pero muy criticada. Recordemos que El Salvador es uno de los países más pobres del mundo. Ellos ahora mismo están llamando muchísimo la atención porque después de ser uno de los países más violentos del hemisferio occidental, ahora mismo es uno de los países con menos violencia o con menos tasa de homicidios del hemisferio occidental. Es decir, en El Salvador en este momento hay menos asesinatos que en países como Canadá, por ejemplo. Entonces ellos ahora mismo están llamando la atención por la gestión que están haciendo del fenómeno de la violencia. Pero es que adicional, mientras todo esto está ocurriendo, mientras meten a todos los pandilleros en prisión, Bukele ha estado comprando muchos bitcoins y de hecho los estuvo comprando mientras caían desde el pico anterior que estuvo en torno a los $69,000. Él estuvo comprando la caída a 50, a 45, a 40,000, a 35, a 30,000, a 25, a 20,000, hasta que llegó a mínimos de 16,000. Entonces las pérdidas en portafolio mientras ocurría la caída eran multimillonarias. Y entonces lo que le decían es, en lugar de gastar el dinero de los impuestos de los salvadoreños en comprar bitcoins, ¿por qué no los gasta en cosas que les sirvan a los salvadoreños? Y realmente eso ahora se ha dado la vuelta y lo que ocurre es que las ganancias por esas compras, por esa inversión en bitcoin ahora mismo son multimillonarias. ¿Y aproximadamente cuánto dinero está ganando el gobierno de El Salvador con el bitcoin? Es una muy buena pregunta. Hay un informe de Morgan Stanley según el cual El Salvador ha acumulado o ha realizado una inversión total de aproximadamente de 120 millones de dólares en bitcoins. De hecho, desde finales del año 2022, Bukele por Twitter, que él es muy asiduo en Twitter, dijo que a partir de ese momento iban a comprar un bitcoin por día y lo que se calcula es que han invertido más o menos 120 millones de dólares. Más o menos calculando los precios promedio que ahora mismo que él haya podido ejecutar con esa estrategia, se calcula que las ganancias por bitcoin ascienden a más o menos 80 millones de dólares, por lo cual el valor total de esa cartera sería de 200 millones de dólares. 80 millones de dólares de beneficio sobre una inversión de 120 millones de dólares. Es muchísimo dinero y realmente creo que le está saliendo muy bien. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te parece que es buena idea que un gobierno como el de El Salvador, que es un país que ha sido muy azotado por la pobreza específicamente, ¿te parece que es una buena idea que se hagan ese tipo de operaciones financieras? Pues mira, es una excelente pregunta, pero yo en este caso haría lo mismo que hago, por ejemplo, en el caso de las inversiones. Cuando alguien pregunta, Ángelo, ¿esta inversión es buena? Y yo le pregunto, ¿buena comparada con qué? Entonces creo que la mejor estrategia para poder interpretar este tipo de situaciones es comparándolas con algo, teniendo un punto de referencia. ¿Qué es lo que hacen el resto de los políticos? En general, gastarse la plata en política, gastarse la plata en la compra de votos o gastarse la plata en ellos mismos o gastarse la plata en gente que está alineada con su ideología o con su filosofía política. Pero en términos generales, este tipo de cosas no las hacen los políticos porque en general a los políticos no les interesa asumir riesgos. A ellos lo que les interesa es utilizar el dinero de los demás para ir a lo seguro, es decir, para hacer cosas que les permita mantenerse en el poder. Pero si te lo piensas, la estrategia de Bukele al invertir en bitcoins
es una estrategia muy arriesgada desde el punto de vista político para él, porque si sale mal, pues será alguien que habrá perdido un montón de dinero de los impuestos de los salvadoreños. Pero aquí yo la otra comparación que haría es la siguiente. Por ejemplo, cuando apareció el COVID y ocurrió lo de la pandemia, Suiza, que es uno de los países más ricos del mundo y que tiene una de las divisas con mayor reputación, que es el franco suizo, Suiza hizo algo que nunca había hecho y fue emitir de manera masiva francos suizos, pero ellos no emitieron francos suizos para aumentar el gasto público como si lo hicieron el resto de los países. Suiza emitió, se calcula que emitió más o menos 250.000 millones de francos suizos, y ese dinero que fue impreso y que salió de la nada, todo ese dinero ellos lo invirtieron en bolsa, especialmente en bolsa americana. Y si tú lo recuerdas, en aquel momento por la pandemia, los activos financieros y especialmente las acciones cotizaron con un gran descuento en el precio. Ahora mismo se calcula que esa inversión con dinero recién impreso por valor de 250.000 millones de francos suizos, realizado en el peor momento de la pandemia en el año 2020, tiene un valor aproximado de 800.000 millones de francos suizos por la revalorización que han tenido los mercados. Fue un gran riesgo por el momento de la pandemia. Ellos imprimieron dinero, invirtieron en bolsa, y ese dinero, con ese dinero en la práctica lo que han hecho es conformar un fondo soberano para garantizar las pensiones públicas en Suiza. Yo compararía lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador con lo que hizo Suiza, y sinceramente yo creo que esto le puede salir muy bien, y de hecho le puede salir tan bien que para mí, y esto es una opinión muy personal y me puede estar equivocando, yo creo sinceramente que El Salvador va a convertirse en un caso de éxito como Malasia o como Singapur en el sudeste asiático, que eran países sencillamente pantanos, inmundos, llenos de mosquitos, llenos de pobreza, y eran países muy corruptos, y ellos en un momento de la historia, estoy hablando de la década de los 60s y los 70s, ellos implementaron políticas económicas radicales que cambiaron para siempre el rumbo de esos países, porque ahora mismo tanto Singapur como Malasia, potencias económicas, son grandes polos de crecimiento económico a escala global. Pero bueno, ¿qué podría ocurrir en el futuro? Es decir, ¿hasta dónde puede subir el Bitcoin? Una pregunta también muy interesante. Fíjate que uno de los factores desde mi punto de vista que ahora mismo explica en gran medida la subida en el precio del Bitcoin fue la aprobación de los ETF para Bitcoin al contado que llevó a cabo la SEC, que es el regulador bursátil en los Estados Unidos, por allá el 11 de enero de este año 2024. En ese momento aprobaron el lanzamiento de los ETF para Bitcoin al contado, no solamente para BlackRock, que es el mayor gestor de activos del mundo, sino también para compañías como Fidelity, como Invesco, como State Street. ¿Qué quiere decir esto o qué es lo que ha permitido esto? Que muchísimos, especialmente inversionistas retail, es decir, inversionistas particulares que no están familiarizados con la tecnología blockchain o con la tecnología del Bitcoin, que no son frikis, y que como no son frikis y no están familiarizados con estos términos, les da mucho miedo los hackeos, los robos, el pillaje, les da mucho miedo invertir a través de exchange o tener sus bitcoins a través de wallet frías, o no saben gestionar los tokens, etcétera. Creería yo que el 99% de la gente en este planeta le da miedo eso porque no están familiarizados. Y entonces lo que ha ocurrido con los ETF es que le ha permitido a personas que no son frikis del tema, pero que están interesados en tener exposición al Bitcoin, les ha permitido tener exposición a través de los ETF. En la práctica, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que está entrando tanto dinero al Bitcoin a través de vehículos de inversión como los ETF que no hay suficientes Bitcoins. Por ejemplo, el ETF de Bitcoin lanzado por BlackRock llegó en menos de un mes a gestionar 10.000 millones de dólares. Ningún otro ETF había llegado tan rápido al hito de los 10.000 millones de dólares como el ETF para Bitcoin al contado gestionado por BlackRock. Está entrando muchísimo dinero demasiado rápido, y el problema es que no hay suficientes Bitcoins para tanto dinero en efectivo. Por poner algunos números, la cantidad total de Bitcoins que pueden llegar a producir está en torno a los 21 millones de unidades.
Solamente en los Estados Unidos hay aproximadamente 50 millones de millonarios. Es decir que la cantidad de millonarios en Estados Unidos es mayor a la cantidad de bitcoins que pueden llegar a ser en total cuando se emita el último bitcoin. Entonces, si cada millonario quisiera tener un bitcoin, uno solo no alcanzaría para todos los millonarios en los Estados Unidos. Pero en el mundo hay 300 millones de millonarios. Si todos decidieran tener solamente un bitcoin, no 2, ni 3, ni 10, ni 20, solamente uno, no alcanzaría para tener un bitcoin para todos los millonarios del planeta Tierra. Y ya si le metemos los 7.000 millones de habitantes que tiene este planeta, pues no alcanza para todo el mundo. Esto es muy importante porque a medida que el bitcoin pueda tener aceptación y el hecho de que la SEC, que es el regulador bursátil del mayor mercado de capitales del mundo, como es la bolsa de los Estados Unidos, el hecho de que la SEC haya aprobado los ETF para bitcoin, en la práctica lo que te está diciendo es lo siguiente: el Bitcoin es un activo financiero aceptable como vehículo de inversión. Y esto tiene, entre otras cuestiones, consecuencias prácticas. Y es que como es un vehículo de inversión aceptable, entonces se puede utilizar como contrapartida o como garantía o como colateral de otras operaciones de inversión. Entonces, esto da para muchísimas cosas en lo que se denomina como la innovación financiera, porque a la final esto va a permitir, o a lo que va a conducir, a que muchas instituciones financieras deban tener reservas de Bitcoin para poderlas utilizar como garantía en operaciones cruzadas y como contrapartidas con otras instituciones financieras, con bancos centrales, con gobiernos y con corporaciones. Yo creería que se ha abierto la caja de Pandora. Y allí la gran pregunta es hasta dónde podría subir. Y si yo quiero invertir en Bitcoin y no tengo nada de conocimiento, nada de experiencia, ¿tú qué me aconsejarías? ¿Por dónde empiezo? El primer consejo que yo le daría a la gente es: el primer conocimiento que debes tener es sobre ti mismo. Es decir, uno debe invertir en algo que vaya de acuerdo al perfil de riesgo, que vaya de acuerdo a mis preferencias, a mi carácter y a mi personalidad. El Bitcoin es algo muy volátil. Y si yo soy una persona tranquila, una persona así, tal, no debería estar en Bitcoin. O por ejemplo, si soy un jubilado, tengo 80 años, ya tengo mi vida resuelta, tal vez el Bitcoin no sería el mejor vehículo de inversión. La principal pregunta es: ¿el Bitcoin va de acuerdo a tu perfil de riesgo? Si la respuesta es sí, entonces comenzar a investigar acerca de cuál es la mejor alternativa para tener exposición al Bitcoin. Y esta sería una buena pregunta a responder: ¿cuál es la mejor alternativa para tener exposición o para invertir en Bitcoin? Corta pausa para recordar que están abiertas las inscripciones al Personal Training Week. Para los que no lo sepan, este es un entrenamiento presencial e individual de 4 días, a través del cual los alumnos estarán aquí conmigo aprendiendo a invertir. Es totalmente personalizado. Los que quieran conocer más detalles, escríbanos un correo electrónico a info@invertiraprendiendo.com con el mensaje Personal Training Week. El Bitcoin uno lo utiliza como vehículo de inversión y al tener exposición uno lo que quisiera ganarse es la revalorización. Pero la segunda característica que tiene el Bitcoin y de la cual yo creería que todos nos deberíamos beneficiar es aquella que nos permite estar por fuera del sistema o estar por fuera de la Matrix. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento del presente cercano o del futuro algún gobierno en algún país o a escala global deciden confiscar el patrimonio de las personas, todo lo que tengamos en los bancos, todo lo que tengamos en brokers, todo lo que tengamos en bolsa, todo eso es fácilmente o será fácilmente confiscable. En cambio, todo lo que tengamos, por ejemplo, en bitcoins a través de wallets frías, que no son otra cosa que memorias que puedo meterme en el bolsillo o transportar o tener en mi casa, todo lo que yo tenga guardado en wallets frías con claves, eso es prácticamente inconfiscable. Entonces, esa es una característica que tiene el Bitcoin, que nos permite estar por fuera del sistema. Cuando yo invierto o tengo exposición al Bitcoin a través de ETF, no me permito, no tengo esa característica, no me beneficio de esa característica de estar por fuera del sistema, porque todo lo que yo tenga en ETF no es mío, porque en términos de inversiones,
lo que no esté bajo mi custodia no es mío. Lo que yo tenga y custodie otro, el dueño de eso es ese otro, el broker o el custodio o lo que sea. Lo único que yo puedo considerar como mío es aquello que yo personalmente puedo custodiar. Y cuando lo hago a través de ETF, pues carezco de esa característica que es estar por fuera del sistema en caso de que haya un avance sobre la propiedad privada o en caso de que se publiquen leyes confiscatorias como algunas que ya se están publicando. Yo creo que eso es lo que hacia allá vamos a avanzar. Y para el público en general, el vehículo más fácil para tener exposición al Bitcoin son los ETF. Pero si yo quiero beneficiarme de esta característica que me permite estar por fuera del sistema de la Matrix, debería aprender todo lo que haga falta para tener mis Bitcoins bajo mi custodia a través de una wallet fría, ni siquiera a través de un exchange. Excelente, Ángelo, gracias por respondernos. Y bueno, esperemos a ver que la gente comente qué opina, qué piensa respecto a esto y si desean invertir en Bitcoin próximamente. Que lo comenten ellos qué piensan, hasta dónde puede subir, si todavía es un momento de invertir o si hay que esperar una bajada o bueno, no sé, será muy interesante ver lo que la gente opina y qué opina de lo que está haciendo Bukele en El Salvador con estas inversiones en Bitcoin, porque de momento él dice que no vende y que eso, yo realmente, miren, la economía de El Salvador vale 20.000 millones de dólares. Personalmente creo que el Bitcoin va a ir a un precio por unidad entre 1 millón y 15 millones de dólares. Ahora mismo cotiza a 73.000 dólares. Si yo no estoy equivocado, la posición de Bitcoins que ahora mismo tiene El Salvador puede llegar a tener un mayor valor que la economía total del Salvador. Y de golpe ellos se podrían convertir en un país rico, así, de golpe. Y se podría convertir en un país tan rico que les tocará construir muros al estilo de los muros de fronterizos que vemos en la frontera sur de los Estados Unidos con México, porque si se convierten en un país muy próspero, pues todo el mundo se querrá meter allí y no habrá cama para tanta gente. Yo creo que eso va a ocurrir con El Salvador, pero me gustaría conocer la opinión de las demás personas. Interesante, Ángelo, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Juan, muchas gracias por la ayuda, muchas gracias por estar aquí con la comunidad y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta la próxima.